Y de igual manera, pues antes de entrar, sí quiero desearte mucho éxito para este año, y yo sé que sí lo tendrás. Igualmente. Muchísimo, como siempre lo has tenido, mi querida Leti, Muchas gracias. que pues Pues con la mano de Dios lo vas a seguir teniendo, ¿eh? sí, Y ahora así sí que será, con la todo mano lo también que de... soy se lo debo a eh, mi manager, a Dios, ¿no? así es, mi querida Leti. Y efectivamente, este personaje polémico, pues le fueron imputando muchas cosas. Le imputaron, como bien lo decías, enriquecimiento ilícito, le imputaron, de hecho, también relaciones, nexos con el narcotráfico, le imputaron peculado, le imputaron también otro tipo de enriquecimiento ilícito por cuentas que tenía fuera del país, en Suiza, eh, y también, por último, le imputaron las dos muertes de José Francisco Ruiz Massieu y también del diputado del PRI, Manuel Muñoz Rocha, en su momento, y que pues recordamos también en ese entonces cuando pues se sembró porque fue sembrada la osamenta, eh, en ese rancho donde se hizo alguna vez alguna inspección de una pericial, diligencia. una diligencia pericial, donde fue titular en ese entonces Antonio Lozano Gracia. Él era Procurador General de la República, también se encontraba como su procurador, pero ese sí de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se encontraba Pablo Chapa Besanilla. Él estaba encargado eh, para aclarar los crímenes tanto de Ruiz Massieu como de Luis Donaldo Colosio, y pues bueno, también en este caso se involucró mucho en el caso de la osamenta, que fue cuando contrataron a la PACA, y que pues bueno, todos Bueno, hay que aclarar varias cosas. Uno, Francisco Ruiz Massieu era ex gobernador de Guerrero y líder electo de los diputados del PRI. También era diputado, ¿no? Y secretario general también del PRI. Manuel Muñoz Rocha, diputado también. Y también tenemos Pablo Chapa Besanilla, era un fiscal que estaba en la subprocuraduría, creada ex profeso para aclarar los crímenes del candidato presidencial, Donaldo Colosio, y de José Francisco Ruiz Massieu y de Manuel Muñoz Rocha, ¿no? Entonces tenemos cargos muy graves que se le imputaron en un momento dado. Y que lo fueron absolviendo poco a poco también. Que lo han ido absolviendo poco a poco. Entonces aquí vamos a hablar de todos estos delitos y de cómo ha ido, cómo fue evolucionando todo su proceso. Cómo fue desde que lo detuvieron. Ahora sí que fue, también hay que tener este dato bien asentado, que fueron más de 19 años, poco más de 19 años de juicio, poco más que enfrentó todos los cargos que le estaban imputando directamente. Vuelvo a repetirlos. El principal fue del último que fue exonerado, que fue absuelto, que fue precisamente el de enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito no se lo pudieron tampoco acreditar, precisamente porque la Procuraduría General de la República, a través del Ministerio Público Federal, no aportó bien los elementos que fueran contundentes para poder responsabilizar a Raúl Salinas de este ilícito. Entonces, por lo tanto, pues también este delito, que era ya de los últimos y también de los más fuertes, fue por lo que se le absuelve. A él lo capturan. Él empieza peregrinar en la cárcel desde el 28 de febrero de 1995. Y lo que detonó la detención fue precisamente su imputación directa por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Posteriormente ya de este homicidio también se le sentenció a 50 años de prisión. Después se le absolvió también porque no le acreditaron este homicidio. Tampoco le acreditaron el de Manuel Muñoz Rocha, que fue el que se dio también durante el procedimiento. Él ya se encontraba interno cuando vino también esta muerte o desaparición de Manuel Muñoz Rocha, que resultó, vuelvo a repetir, que no fue realmente la osamenta que habían encontrado, era la de él. Entonces también se le exonera de esos homicidios.
El último también se le acusó precisamente de los 224 millones de pesos que tenía de como enriquecimiento ilícito que provenían de una partida secreta entre 1990 y 1994. Esa partida secreta, ¿de dónde provenía? De la Presidencia de la República, eran ingresos de la Presidencia de la República, por eso es partida secreta. Y el que mandó a hacerlo era un Ernesto Sentíes. Ernesto Sentíes en esa época era el director de administración de la Presidencia de la República. Pero digamos que para bien de Raúl Salinas, en el 98 muere Ernesto Sentíes, entonces por lo tanto, como él fue el que dio la orden para que se hiciera esta desviación de recursos, pues se acabó el delito, obviamente. Y la verdad, pues hay que felicitar a los abogados de Raúl Salinas. En este caso a Juan Velázquez. A Juan Velázquez, que lleva una defensa pues extraordinaria y que va desglosando, analizando y defendiendo a Raúl Salinas delito por delito. Nosotros tenemos que el 14 de junio de 2005 Raúl Salinas sale libre después de 10 años en la cárcel. Entonces es absuelto de los crímenes, sobre todo de su excuñado, de José Francisco Ruiz Massieu, y también se le absolvió de los delitos de lavado de dinero y se le descongelaron sus cuentas que tenía en Suiza. Ah, sí, también, ya están descongeladas. De hecho, le van a regresar los bienes que se encontraban decomisados, los que estaban incautados, se les van a regresar también a Raúl Salinas. Todo eso vino a raíz precisamente de una sentencia, la cual fue apelada. La sentencia la dictan el 19 de julio del 2013 y la dicta un juez de procesos penales federales que se llama Carlos López Cruz, y posteriormente lo ratifica el tercer Tribunal Unitario del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque Murillo Karam, el actual Procurador General de la República, apela esta sentencia, pero lo que pasa en el Tribunal Unitario es que la confirman, y al ser confirmada por el Tribunal Unitario el fallo del juez primigenio, por lo tanto pues debe quedar completamente limpio, completamente absuelto, que es lo que está pasando ahorita con Raúl Salinas de Gortari, y pues bueno, lo exoneran de este último delito que le faltaba, porque paso a paso, poco a poco, de todos los delitos que acabas de mencionar, como el de lavado de dinero, como sus nexos con el narcotráfico, también lo fueron absolviendo poco a poco. Tampoco hay que dejar pasar por desapercibido que pues bueno, sea culpable o inocente, que aquí no estamos para juzgar esa situación, también estuvo 10 años en prisión, o sea, sí estuvo un buen lapso de tiempo, ¿no? Sí. No hay que dejar de observar también que este último delito fue a lo mejor de los que más costó trabajo resolver, porque precisamente el delito de manera presuntiva, que es lo único que falta para este tipo de delitos que son graves, es el indicio. Con el mero indicio, el proceso se debe de llevar a cabo interno, porque vuelvo a insistir, es grave, es un delito grave que pues merece pena de prisión. Si sea culpable o inocente, pues eso se tiene que acreditarlo durante el proceso, el curso, el lapso. Pero eso es muy diferente a que sí tiene que realizar el proceso interno, forzosamente, y por eso pasó eso. ¿Por qué digo también presuntamente? Porque el artículo 224 del Código Penal Federal es muy claro en el sentido de que establece de que se debe castigar esta conducta al servidor público. Recordemos que él era servidor público en ese entonces. Él era director de la extinta CONASUP, que ahora es Liconsa. Esa CONASUP, él fue el director. Se vinieron también algunas cuestiones de que había leche radioactiva, pero eso no se tocó en este aspecto. Y pues es que fíjese que no se comprobó. No se logró acreditar por el Ministerio Público. Pues ante la PGR no se logró acreditar todas estas situaciones. Todo lo que le imputaron no lo acreditó. No. Y entonces por eso el juez 12 del distrito en materia penal exonera a Raúl Salinas de Gortari el 19 de julio del 2013.
Así es. Y ahí se argumentó que la PGR, lo dice el juez que acabamos de mencionar, la Procuraduría General de la República de este país, México, no logró acreditar la procedencia ilícita de sus bienes. Y el Ministerio Público es quien debe de aportarle los elementos, las pruebas al juez. Que no fueron lo suficientes. No fueron exactamente, no acreditaron, no hubo acreditación del cuerpo del delito, entonces por lo tanto pues a este juez no tuvo otra determinación más que exonerarlo, absolverlo pues de porque este último recuerde delito. que del árbol caído todos quieren hacer leña, ¿no? Y eso siempre pasa. Y entonces pues fue una gran labor, obviamente, de los abogados para poder sacar adelante este caso. Y sí lo sacaron bien porque pues lo libraron de todo y se lo fueron quitando poco a poco. Y este último fue el que más costó trabajo porque precisamente, o sea, con el producto, lo que se alegaba aquí es que con el producto de su trabajo como director de CONASUPO, de la extinta CONASUPO, ¿cómo es posible que él tuviera en sus manos 224 millones de pesos y sobre todo que hayan salido, vuelvo a repetir, de esa partida secreta de la Presidencia de la República? Pero también no se acreditó. No se acreditó, pero además recordemos que pues pudo haber sido para los programas de la CONASUPO, eso no lo sabemos nosotros. Exactamente. Y de esos yo creo que se cargaron los abogados para acreditar esas cantidades o desacreditarlas. Si realmente no estaba él abusando de esa situación, ¿no? Y por eso no se lo pudieron comprobar este enriquecimiento, como tampoco le pudieron acreditar las 41 propiedades que actualmente se encuentran a su nombre, dentro de ellas el rancho El Encanto, que por cierto ya a estas alturas ya le han de haber devuelto pues todas las propiedades que eran 41, otros medios manejan 49. También hay que decir, maestro, que el padre de ellos había sido secretario de Estado. Y una persona pues muy prominente, de buena familia, que yo me imagino que también puso bienes a nombre de sus hijos, ¿no? Era familia acomodada, don Raúl Salinas Lozano. Don Raúl Salinas Lozano. Entonces, pues me imagino que puso parte de sus bienes a nombre de sus hijos, ¿no? Es lo más probable, por eso también salieron tantos bienes, porque por alguna razón también no los pudieron acreditar, ¿no? Claro. Porque puede ser eso también, que don Raúl Salinas Lozano les haya cedido, no sé exactamente, o a través de una herencia les haya dejado esos bienes, no sé, se desconoce también esta situación, pero por alguna cuestión, sale absuelto también de esto y se ordena de inmediato que se le devolviera. Entonces es por algo, la defensa debe haber acreditado algo muy importante para poder... En cuanto a la propiedad de los inmuebles, el origen de la propiedad de los inmuebles. Por el origen de la propiedad, y más que nada hay que dar el número de la apelación que fue precisamente por este delito, es la número 180/2013 y resuelta por el Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, donde pues bueno, vuelvo a insistir, quien estaba en ese momento encargado del despacho de ese Tercer Tribunal Unitario, no se encontraba la magistrada titular, que es una mujer, porque me parece que se había ido de vacaciones, no sé, algo pasó, pero dejó a su secretario de acuerdos como titular del despacho, en ese momento por Ministerio de Ley. Ese secretario de acuerdos fue el que resolvió, el que determinó que pues no había delito que perseguir, se le absolviera, ahora sí que confirmando la sentencia del juez de distrito de procesos penales federales, el que ya lo había absuelto en primera instancia. Entonces pues fue esta confirmación. Hubo mucho revuelo por parte de la opinión pública por varias cuestiones, por tratarse del hermano de Carlos Salinas de Gortari, por todo el relajo que se hizo por su detención, por haber sido tan mediático este juicio, estos 19 años que duró, que fue la totalidad, 19 años, pues sí causó polémica, ¿no? Y de hecho pues causó yo creo mucho... que sí, fue algo también inusual. Y empezó a haber mucho repudio, ¿no? Mucha consternación. Hay que tener mucho cuidado
Exactamente. Pues vamos a un corte y regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then, the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no, but try. In a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you. All that you do, but why? Spite of our age difference, do I cry? Each time I leave you, I feel I could die. Nothing means more to me. Bueno, estamos de regreso en el programa de Leyes y Justicia con nuestro invitado, el maestro Alejandro Vázquez. Aquí seguimos. Continuamos claro con este tema tan interesante. Muy candente, ¿verdad? O sea, por lo del momento, y sobre todo que, pues, en medio de lo que fue la tragedia de Ayotzinapa también, regresando un poco a lo que estábamos diciendo un poco antes del corte, fue también por el impacto mediático, ¿no? Y también el impacto que tuvo con la sociedad, porque empezaron a decir que se habían aprovechado de la tragedia de Ayotzinapa para poder hacer esta absolución. O sea, hubo muchas críticas que actualmente pues continúan, mucho descontento pues de la sociedad porque lo absolvieron de todo, pero pues bueno, una cosa es que lo jurídico, pues desgraciadamente así es, lo jurídico, tú lo sabes, Leti, es muy técnico. Aquí cualquier cosa que falle, esto no admite ninguna falla, ni a favor ni en contra. En este caso, pues el Ministerio Público Federal pues no aportó a lo mejor a juicio de tanto el del juez como del magistrado del Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal. A su juicio no fueron elementos suficientes
no fueron consistentes, entonces por lo tanto no tuvieron más que la opción de pues liberarlo, ¿no? Exonerarlo, absolverlo, confirmar uno la sentencia pues, del otro, del juez en este caso. Tampoco debemos de pasar desapercibido, y había enfrentado un proceso dentro de esos 19 años, otro también idéntico a este que se le absolvió y que también se le absolvió aquí, otro enriquecimiento por 160 millones, pero de dólares. Pero esto de los 160 millones se le acusaba del delito de lavado de dinero. Aquí entraba porque la procedencia se presumía que provenía o se le adjudicaba precisamente al crimen organizado. Pero tampoco se le pudo acreditar, no se le acredita esa situación. Posteriormente, el 21 de enero, ya se pasa a una sentencia también, una de tantas de las que hubo, donde lo declaran culpable del homicidio de su cuñado, de José Francisco Ruiz Massieu, y le dan 50 años de prisión. Posteriormente sale libre. ¿Por qué? Porque lo absuelven de este crimen de su excuñado, así como también es donde lo absuelven por 3 cosas que eran las más importantes que tenía: homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, el lavado de dinero que acabo de mencionar, y que por ende y a favor de él le descongelan sus cuentas en Suiza, pudo y puede seguir haciendo uso de ellas como lo va a estar haciendo actualmente, y también se le absuelve del delito de lavado de dinero, ¿no? Entonces ahí se le absuelve de estos 2 delitos también que tenía muy fuertes. Sí, de los cargos más fuertes. De los más fuertes, exactamente. Había otro donde estaba involucrado el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, donde fue en noviembre de 2001, por la mano de los magistrados Luis Tirado Ledesma, Rolando González Licona y Homero Fernando Ritt Ornelas, aprueban una sentencia, pero en esa sentencia le niegan el amparo a Raúl Salinas de Gortari. En ese amparo lo que se buscaba era desacreditar las acciones del SAT. ¿Qué acciones eran las que estaban tratando de desacreditar? Precisamente las que conllevaban a ese decomiso de los bienes, de los cuales ya se los han regresado, precisamente por no haber acreditado la procedencia ilícita de los mismos, ¿no? Entonces se le devolvieron, pero hubo antes había habido ya una negativa al amparo que había solicitado Raúl Salinas, y posteriormente pues hubo una retractación, ¿no? Pero me imagino que aquí ya debe haber habido una revisión, ¿no? Hubo una revisión. Porque es declarado inocente. Y después lo absuelven también. Entonces lo van absorbiendo, como te darás cuenta de todo, ¿no? Le van restando los delitos, exactamente, uno a uno lo van analizando, lo van restando, pero mucho tiene que ver, vuelvo a insistir, la defensa. Mucho nosotros como abogados, ya sea que nosotros lo tenemos ahora sí que la sartén por el mango en cuanto a la libertad de lo que son nuestros clientes, ¿no? También que nos ponen en sus manos pues su libertad, valga la redundancia. Entonces es algo muy delicado, donde ya sea el abogado o hace tendencias para que se le absuelva de un delito, que fue lo que pasó aquí, o bien también somos nosotros responsables de que pues se le termine de hundir, ¿no? A la persona que sea que se encuentre en la cárcel. Y en este caso se aplaude pues la actuación de los abogados, que estuvo muy buena, la verdad, o sea, sí. Porque vuelvo a insistir, como poco a poco le fueron desacreditando cada delito, lo fueron desmenuzando y se lo fueron quitando uno a uno. Entonces pues fue una cosa muy técnica, una cuestión técnica. Yo quisiera tener ese expediente de verdad a la mano, los tocas de apelación, lo que es ya también de amparo, que han de ser porque todos. Se tardaron 10 años en ir en ir juntando, en ir desmenuzando cada elemento de lo cual se le estaba acusando, lo fueron desmembrando, y así como lo fueron desmembrando, también lo fueron pues absolviendo, ¿no? Lo fueron pues restando los delitos, fueron pues ahora sí que desacreditando uno a uno de todos los elementos de los delitos, que lo que habían aportado en este caso el Ministerio Público Federal, PGR, poco a poco se le fue quitando. De hecho, hasta ahí vuelvo a repetir, los homicidios de
su excuñado, el homicidio de Manuel Muñoz Rocha, todo eso se le fue restando, y pues bueno, por parte de la defensa sí fue una buena defensa, actuó de manera creo que todo el muy equipo diligente. de con Juan Velázquez y aplaudible sobre todo como abogado. De verdad, mis respetos para Juan Velázquez, porque él se caracteriza precisamente por llevar este tipo de casos tan fuertes, ¿no? sí. Casos que se politizan, los lleva y hace de ellos pues un trabajo muy arduo, ¿no? Un trabajo bastante profesional, porque yo he tenido la fortuna de alguna ocasión haberlo visto y ver su forma de actuar, ¿no? De trabajar, y pues sí es muy bueno, o sea, es una persona muy estudiosa, sabe mucho de lo que es derecho penal, que es su especialidad, y pues ya lo vimos que sí, y pues bueno, por lo mismo Juan Velázquez es hoy por hoy pues uno de los mejores, si no es el primero, sí entra dentro de los mejores juristas en materia penal. Está don Ricardo Franco Guzmán también. Hay varios penalistas, la verdad, como académico, académicos reconocidos. Eduardo López Betancourt, Raúl Carrancay Rivas, que fue su padre, Carrancay Trujillo. Carrancay Trujillo, que son excelentes penalistas también, ¿no? Y aquí seguramente le siguió la pista Juan Velázquez, a todos estos tratadistas doctrinarios que, bueno, en este caso tenemos la fortuna de que están también en nuestra máxima casa de estudios, ¿no? Impartiendo, en el caso de don Raúl Carrancay Rivas, en el caso de Eduardo López Betancourt, y en el caso también, sobre todo, también lo pongo también en primer lugar, a don Ricardo Franco Guzmán, que son unas eminencias que verdaderamente sí son unas reliquias ya para nuestra Facultad de Derecho, que tenemos el honor de que estén con nosotros. Sí, pues son doctores en Derecho ellos. Sí. Entonces, pues sí hay que reconocerle la labor de Juan Velázquez, la labor de Juan Velázquez, jurídico, cómo fue desenredando la madeja, ¿verdad? Muy poco a poco. Y poco a poco, fue, pues lo fueron exonerando de cada uno de los delitos. Así es, sea culpable o lo que sea. Ya, pues bueno, eso pues ya sí compurgó la pena, eso. Y bueno, en penales de alta seguridad. Y sí estuvo 10 años, o sea, también 10 años, sí pagó algo, ¿no? O sea, si debió haber pagado algo, pues sí lo pagó, porque estuvo un buen tiempo, ¿no? Estuvo una década ahí. 10 años y 19 del conflicto, ¿no? Lo que duró, que fueron 19 años, toda una vida de conflictos, toda una vida de litigio, que también es desgastante, ¿no? Sí, y además ya de la cárcel salen muy mermados. Sí, hay que reconocer lo difícil que es estar en un reclusorio, y sobre todo de alta seguridad. Sobre todo de como ese tipo de penales, sí es muy muy fuerte, aunque pues se encuentran las leyendas urbanas, porque le digo leyendas urbanas porque a mí no me consta de que se les dan privilegios, por más privilegios que se les pueda dar, pues no deja de ser cárcel, como dicen. Pues sí. Aunque la jaula sea de oro, no deja pues de ser prisión. Exactamente, pues es jaula. Es que si nosotros como abogados que conocemos las cárceles de alta seguridad, pues la verdad están muy limitados. Mucho, y muy vigilados. Hay una cámara todo el día filmándolos en su celda. Ahí están, siempre están en el Big Brother, le digo yo. Que sí, están en el Big Brother, entonces no es tan real lo que dice la gente. No, pues están con... No, ahí sí, que son penales de alta seguridad. Son de máxima seguridad, y aunque se tengan privilegios o lo que sea, pues no se deja de estar bajo el auspicio de lo que es un centro penitenciario, sí, ¿no? Sí. Custodios, o sea, lo que sea, vigilancia al 100%, las 24 horas, hasta inclusive cuando se está durmiendo ahí, están filmando, o sea, es una situación que cuando llega uno penosa. a una penal, para que lo sepa la gente aquí en México, cuando se llega a un penal de alta seguridad, pues hay un cristal divisorio entre pues el reo y el abogado. Ese cristal tiene ¿cómo le dicen ahora? Estas partículas, tiene un nombre medio raro. Bueno, como microfotoceldas en los que lo están filmando y grabando. Sí, exactamente. Todo lo que están comentando con el abogado se graba también. Se graba y se filma. Entonces,
Hay intimidación, o sea, también, no sé, no, todo no, lo que no, hay ahí, ¿no? pues sí, pero no es tanto hacia el reo. intimidación, pues no, porque pues se supone que es también un reo de pues de peligrosidad, de alta entonces, peligrosidad, tiene y que pues llegar a esos eso. tienen que estar grabando Todo lo que esté haciendo hasta con su abogado, todo hasta con tiene su que ser abogado, filmado, con todo, su familia, con quien esté. entonces se está grabando, se está filmando a través de estos cristales que obviamente no se nota, pero pues como son penales de alta seguridad, tienen todos estos, ¿qué le podemos decir? Sistemas de seguridad, pues altamente muy desarrollados, sí. Y muy severos Muchísimo. para la gente que está ahí adentro. Entonces yo creo que sí, no es lo mismo tener una vida en libertad que estar en una pues, cárcel. sea como sea la cárcel, y el privilegio que sí es que llegaran a tener, ¿no? Vuelvo a repetir, no deja de ser prisión eso, es algo muy, pues que no se le desea a nadie, de hecho, tampoco, No. ni al peor enemigo, porque es una situación muy, muy triste, es muy lamentable. Sí, muy triste. Aunque sea culpable o inocente, lo que sea, bueno, peor en Peor caso de en inocencia, caso de ¿no? inocencia. Peor en sí. caso de inocencia, más por los índices, aprovechando que tocamos el punto, los índices que se han visto, que yo he también acudido y recurrido a ellos, respecto a los índices de la gente que se encuentra interna en un penal, fíjate cómo está, oscila entre el 89 y el 90%, que la gente que se encuentra interna o le fue violado el debido proceso o carece de recursos. Entonces es muy fuerte esa estadística, porque digo, el 10% que resta, a ese 10%, por así decirlo, sí se le hace justicia. Y se le hace justicia, ¿por qué? Porque sí tiene acceso a un buen abogado, una buena defensa, como este caso don Raúl Salinas de Gortari con Juan Velázquez. Es gente que pues sí tiene los medios pues para poderse defender. Sí, claro. Y el 90% de la población que se encuentra interna pues no tienen medios, o al no tener medios, o a lo mejor probablemente teniendo hasta dinero, hay algo que se llama debido proceso. Lo que está de moda precisamente es que es ese debido proceso que ha sido tan violado, tan quebrantado también, pero que pues desgraciadamente al no tener un sistema de justicia penal pues que sea realmente hasta la fecha eficiente al 100%, es por lo que también mucha gente inocente se encuentra pues purgando penas que a lo mejor o no le corresponden o no fueron bien llevados los juicios desde el principio, en lo que le llaman la etapa de preinstrucción, en lo que es a nivel Ministerio Público, que desde ahí no se les defendió bien. Siempre la clave para todo juicio es el Ministerio Público, esa siempre va a ser la clave, las actuaciones que se hagan ahí, porque esas actuaciones son las que van a valer para el proceso penal. Pues es el investigador de los delitos, ¿no? Exactamente, Es es el el que tiene investigador. ese monopolio de la acción penal, y por lo mismo eso van a ser los ojos del juez. Lo que diga el Ministerio Público, las actuaciones, diligencias, todo lo que haya hecho, va a ser lo que el juez va a dictaminar en base a lo que se le está entregando. Ya las pruebas que se desahogan ante un juzgado penal van a ser también tomadas como base, pues las pruebas que reunió el Ministerio Público. No se puede extender, no se puede abrir más. Se tiene que basar siempre en la parte acusatoria. En este caso la parte acusatoria, vuelvo a repetir, es el Ministerio Público, y en manos de ese Ministerio Público es donde se encuentra ya sea la libertad o pues ya la cárcel de una persona. Ahí es donde está en juego, y todo se desprende de las pruebas que un Ministerio Público confiera a un juez penal, porque esas son las que van a servir siempre. Aquí en este caso, regresando a Raúl Salinas de Gortari y la forma en que ha sido absuelto y demás, se ve también mucho la actuación, en este caso del Ministerio Público, las pruebas que haya aportado, cómo las haya aportado, porque también hay que ver la forma en que las aportó, qué diligencias hizo previas el Ministerio Público Federal, todo lo que haya hecho, peritajes que competen al Ministerio Público Federal, en este caso a la Procuraduría General de la República, qué peritajes hizo, de qué manera se pudieron haber combatido. Eso es lo que se tiene que ver dentro de un proceso, eso, y combatirlo en el caso de defensa. Bueno, y es que un abogado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer también? Es analizar y desacreditar, y desacreditar. Y buscar sobre todo
si hay violaciones procesales. Y Porque es vuelvo a una insistir, tarea que es la primera que tiene que realizar el abogado. es lo primero, revisar, sí, se tienen que leer sobre todo. ¿Para qué? Para Sí. acreditar si hubo el debido proceso o no lo hubo. Eso, sobre todo eso, el debido proceso, lo que implica es pues precisamente esa observancia a los artículos al 14 y 16 constitucionales. Pues vamos a un corte muy interesante. Muchas gracias, aquí estamos. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla. Bueno, regresamos con este interesante tema de Raúl Salinas de Gortari, con nuestro invitado de hoy, que siempre nos trae a la mesa casos muy polémicos. Mucho. Este fue un análisis estrictamente jurídico, Así es. fuera de toda cuestión política. Sí, aquí. Sí. Y estamos viendo este caso. Bueno, es importante decir que en noviembre de 1995, Paulina Castañón, en ese entonces esposa de Raúl Salinas de Gortari, fue arrestada en Ginebra, Suiza, cuando intentaba retirar fondos de una cuenta bancaria. Entonces, pues la capturaron. Imagínense ustedes la angustia, ¿no?, de un familiar capturado en el extranjero. No, pues es muy fuerte, ¿eh? Sí. Sí, Y hubo es un incluso hubo entre los países de Suiza y de México, analizando, investigando de cómo se trataban estos fondos, de qué se trataban, porque estaba el dinero, y obviamente, pues en esta época lo estaban inculpando era lo del enriquecimiento ilícito de estos 160 millones de dólares. Y su relación con el Con el narcotráfico, ¿no? Sí. Entonces, tenemos esta situación por la que también pasó la esposa de Raúl Salinas, que fue Paulina Castañón en esa época. Y otros datos interesantes, maestro, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Ya nos quedan Y entonces, apenitas.
sí me gustaría que usted hablara de estos datos que trae aquí Claro que sí. al programa. Durante este juicio que pues duró ya casi 19 años, o si es que más, pero en sí lo que, ahora sí, el meollo, por decirlo de una forma, ¿no?, de esta detención fueron dos: el enriquecimiento ilícito, que no le acreditaron, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como el homicidio de José Francisco Ruiz Macié, pero también venía otro delito también que se me estaba pasando a mí, defraudación fiscal. También venía el delito de defraudación fiscal, que fue precisamente el que le habían negado el amparo a estos magistrados. En primer lugar, Luis Tirado Ledesma, Rolando González Licona y Homero Fernández Ruiz Ornelas fueron los que aprobaron la sentencia mediante la cual le negaron el amparo a Raúl Salinas contra actos del SAT. Sí. Y esos actos del SAT pues provenían por este delito de defraudación fiscal, pero que al final de cuentas tampoco le acreditar esta situación. Entonces, por ende, también libró este delito en específico. También tenemos que, pues bueno, a lo largo de estos 19 años, el monto, ese sí hay que tener muy importante, 224 millones de pesos, pero provenientes de la partida secreta de la Presidencia de la República. Y ahí va otro pero, tiene que ver con otra cantidad también, otra fuerte cantidad, la cual desvió, no él, sino Ernesto Sentíes. Vuelvo a repetir, Ernesto Sentíes, quien era en ese momento el director de administración de la Presidencia de la República. Él fallece en el 98, Ernesto Sentíes, y por lo mismo, pues ya no hubo delito que perseguir, o sea, se muere la persona, la cual es la que verdaderamente desvió estos recursos, fallece, y pues bueno, por ende ya también se le libera a Raúl Salinas de Gortari de este ilícito, que no se acreditó por esa circunstancia también, circunstancia que vino ahora sí que pues a darle el toque final con la decisión del juez de distrito y posteriormente con el tercer tribunal unitario penal. Vuelvo a repetir, monto 224 millones de pesos, que pues sí es bastante. El Código Penal Federal sanciona esta situación en el artículo 224. Si me lo permites, le vamos a dar lectura para que nuestro público sepa de qué se trata este delito de enriquecimiento ilícito. Dice que se sanciona a quien con motivo de su empleo, en este caso él era director de CONASUPO en ese entonces, cargo, comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. ¿Qué es Es cuando el servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su riqueza, en este caso de su patrimonio, o aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, situación que pasó aquí. Otro tema respecto a este artículo 224 es que también incurren en responsabilidad de la misma los que son prestanombres, los que son testaferros, también son los que incurren en este delito, sin necesidad de que sean pues servidores públicos, pero si fungen como testaferros, como prestanombres, pues sí tienen que ser castigados. Las sanciones son ¿cuáles? Cárcel, obviamente, un decomiso, en este caso la privación de la libertad, el decomiso en beneficio del Estado de los bienes cuya procedencia pues no se puede acreditar, pero en este caso por la defensa sí se acreditaron que eran legales y pertenecían a Raúl Salinas de Gortari. Ahora bien, encuadra en cuanto a la sanción del monto. Dice que cuando el monto ascienda al equivalente de 5,000 veces el salario mínimo, la pena de prisión son de 2 a 14 años. Aquí lo que vamos a ver es que, pues bueno, aun cuando hubiera sido culpable Raúl Salinas de Gortari, legalmente compurgó. Pues sí, 10 años. La media aritmética de 2 a 14 años son 7 años. 7 años. Pagó 10. Hasta pagó 10, ¿no? Digo, en este caso para aquellas personas que piensan que no hubo justicia o lo que sea, ¿no? Porque no se tiene acceso a los expedientes. Sí, tienen que estar conscientes que sí fue sometido a un proceso penal. De que estuvo 10 años. De que estuvo 10 años privado de la libertad, y que bueno, fue una ardua labor de los abogados defensores y los
e irlo exonerando de cada uno de los delitos. Y la forma en que los fueron... Es un trabajo muy arduo y muy fuerte durante 10 años. Durante 10 años fue, es un trabajo que, pues bueno, sí, vuelvo a repetir, sí es de aplaudirse para los abogados, ¿no? Porque sí, pues le metieron mucho trabajo, mucha conciencia, mucha metodología aquí a este caso tan enredado también, ¿no? Porque también tenemos que, pues, durante este lapso, pues ocurre eso de la osamenta, ¿no? También. Bueno, es que la osamenta nunca pudieron comprobar que si realmente esa osamenta que encontraron pertenecía a Manuel Muñoz Rocha, el entonces diputado. Entonces, nunca las pruebas y los análisis que se hicieron en los laboratorios, pues no parece ser que no coincidían. Sí. Entonces, pues sí, alguien habían matado ahí y demás, pero parece ser que no era el diputado. Que no era el diputado, exactamente. Alguien, a lo mejor como tú dices, alguien mataron ahí, pues no correspondía. Pues los restos óseos no eran de Manuel Muñoz Rocha. Y me parece que hasta la fecha sigue desaparecido, ¿no? Sí. Realmente no se sabe si sigue pasó. Vivo. Ese es un caso así muerto. como ahorita tenemos también lo de Ayotzinapa. Sí, que también es bueno, que fue una tragedia. Pues muy, sigue muy fuerte, siendo, ¿no? y muy lamentable, que ha estremecido al país y que pues estos muchachos tampoco aparecen. Nada más uno se pudo comprobar que un chico era el que sí pertenecía a sus restos. porque estaban calcinados, ¿no? Es que es un trabajo muy fuerte, muy pesado ese tipo de periciales. La verdad, sí, mis respetos para los peritos de la PGR, y pues nos vinieron a ayudar Europa también para hacer todos los análisis y todos los estudios del ADN. Que se fueron a Austria y que pues también están trabajándole pues muy fuerte, ¿no? Para identificar pues los restos calcinados que han aparecido en el río, ¿no? Que es muy lamentable toda esa situación, porque pues aquí está pues de por medio del crimen organizado, ¿no? O sea, es algo muy... Sí, pero bueno, aquí se sabe más o menos qué pasó, pero en el caso de Manuel Muñoz Rocha, por ejemplo, no sabe nada. Ya ahorita ya desde hace muchos años, ¿no? Ya no se dice absolutamente nada de él, si está vivo, si realmente está muerto, y por lo mismo pues también es obvio que tuvieron que haber absuelto a Raúl Salinas de Gortari de ese homicidio, porque ya lo daban por homicidio. Sí, pero como no se comprobó que fueran los restos de él, por esa razón pues también la absolución. La absolución. Exactamente. Ni tampoco la participación, entonces pues por eso fue absuelto también. Sí, y aquí están otra vez para que sepan, pues bueno, para que quede bien claro para el auditorio, los delitos por los cuales había sido procesado, porque sí fue procesado, fue defraudación fiscal, fue lavado de dinero, peculado, cuando se hace uso también de los recursos del Estado, y narcotráfico. Ninguno de estos delitos, y también sobre enriquecimiento ilícito y homicidio, ninguno de esos le pudieron acreditar a Raúl Salinas de Gortari. ¿Cuántos son? Son defraudación fiscal, lavado de dinero, peculado, narcotráfico, homicidio y enriquecimiento. Son 6 delitos que le desacreditaron. Entonces, pues son una muy buena labor del abogado, en este caso, del equipo jurídico. Del equipo jurídico, sí fue muy loable. Bastante bueno, muy loable. Y de verdad, pues sí, mis respetos a este grupo de abogados encabezado por Juan Velázquez, que pues se hicieron un trabajo quirúrgico, le llamo yo. Es un trabajo quirúrgico 100%, donde pues se obtiene la libertad de un trabajo Salinas, ¿no? Quirúrgico jurídico, ¿no? Exactamente. Fue una disección así como para ver dónde está el mal. Como que le erradicaron el cáncer, ¿no? Sí. Exactamente. Varios puntos cancerosos en el cuerpo. Se los quitaron. En este caso eran 6 puntos cancerosos que poco a poco se los fueron quitando. Y así pasó. Desgraciadamente, pues vuelvo a insistir, para la opinión pública, pues ha sido el rechazo pues, muy pronunciado, ¿no? Pero pues jurídicamente hay una técnica, y si no se acredita un delito, pues desgraciadamente se tiene que llegar a una absolución, porque no está bien acreditado, o bien hay una buena defensa también. Entonces, pues el derecho es 100% ciencia, es 100% técnico. Sí. Y eso pues no va de la mano
con cuestiones morales, desgraciadamente también. Entonces, una cosa es el derecho, otra cosa es la moral también, y otra cosa es la ciencia, y otra es la ciencia del derecho. Y lo que hicieron Sí, aquí bueno, fue ciencia del derecho. ciencia del derecho. Aquí Tiene fue usted- ciencia del derecho. Lo que Tiene usted toda la razón, y es lo que también pues tiene que ver el estimado maestro. público, ¿no? La sociedad es lo que tiene que Sí, analizar también. porque bueno, este caso. muchas veces se quedan las personas con la impresión de que pues no se hizo nada, era culpable. Entonces yo creo que es bien importante aquí explicarles todo lo que pasó dentro del proceso jurídico y cómo se llegó a la absolución total Así es. de los delitos. Que se fueron desarticulando, ahí está la prueba, poco a poco se fueron desarticulando. Se llegó a todo, se llegó hasta el amparo, apelación, Revisión. último, revisión, o sea, hubo de todo. De todo. Y pues bueno, aquí la defensa acreditó, o más bien desacreditó los elementos que habría aportado la PGR en su momento. Entonces, pues eso ya, pues es cuestión, vuelvo a repetir, de ciencia del derecho, que pues bueno, de buena o mala forma, como sea, no va de la mano con cuestiones morales. Esperemos que sea de buena fe. Y esperemos que haya sido de buena forma y de buena fe, sobre buena todo, fe, porque aquí sobre también todo. está el principio Sí. ético de la buena fe. Y También. del estricto derecho. Así es. Mi estimado maestro, pues le agradezco mucho su presencia en No, este al programa. contrario. Ya sabe usted que es invitado frecuente Claro. para traer Muchísimas casos gracias. polémicos a este programa. Así es, Le Leti, agradezco muchas gracias. muchísimo que estemos aquí tratando este tema tan polémico y tan debatido, pues desde hace 19 años Desde hace 19 años, hasta sí. la fecha, Hasta porque ahorita. tiene menos de año y medio que el juez 12 de distrito en materia penal exoneró a Raúl Salinas de Gortari el 19 de julio del 2013 del último delito, en donde se argumentó que la Procuraduría General de la República de nuestro país, México, no logró acreditar la procedencia ilícita de sus bienes, que fue el último delito que se le atribuyó. Así es. Muchísimas gracias, les agradezco Leti. mucho a todo nuestro teleauditorio y nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia, y feliz 2015, lo mejor para este año. Gracias.